Muchos creen, y es una creencia tan común que casi parece sentido común, que para avanzar necesitan apoyo constante, un entorno que los impulse, una voz que los anime, alguien que los sostenga cuando el camino se vuelve empinado. Esperan que otro los motive, los rescate, los acompañe en cada paso como si el crecimiento fuera un viaje que se hace en grupo, con garantías de retroalimentación positiva y validación continua. Pero esa mentalidad, por comprensible que sea, no fortalece, debilita, porque cuando tu fuerza depende de los demás, tu camino se vuelve inherentemente inestable, frágil, a merced del ánimo, la disponibilidad, los límites o incluso las buenas intenciones fallidas de quienes te rodean. Yo, Brian Tracy, he observado durante décadas a hombres y mujeres que logran resultados extraordinarios, no solo en lo financiero o profesional, sino en la calidad de sus relaciones, en su salud, en su paz interior, y una constante emerge con fuerza inquebrantable. Los verdaderos avances no ocurren en la multitud, sino en la soledad decidida. No por orgullo, no por arrogancia, sino por convicción. No porque no necesites a nadie, las relaciones profundas son un recurso invaluable, sino porque ya no dependes de nadie para mantener tu dirección, tu disciplina, tu sentido de propósito. Cuando aprendes a luchar solo, no en el sentido de aislamiento emocional, sino en el sentido de autosuficiencia moral y operativa, descubres una dimensión de tu poder que permanecía oculta. Te vuelves firme, no porque nada te afecte, sino porque nada te desvía. Enfocado, no porque el ruido desaparezca, sino porque has aprendido a escuchar por encima de él. Imponible, no porque no conozcas el miedo, sino porque has integrado el miedo como parte del viaje, sin permitir que se convierta en el piloto. Porque la disciplina, el propósito y la resiliencia no son dones que se reciben, no son actitudes que se contagian en ambientes motivadores, son capacidades que nacen en el silencio de tus propias decisiones, en esos momentos en los que nadie te observa, nadie te juzga, y sin embargo eliges hacer lo correcto. No necesitas compañía constante, necesitas determinación inquebrantable, y cuando actúas desde esa fuerza interior, cuando dejas de buscar permiso, justificación o refuerzo externo para tomar la acción necesaria, el mundo deja de presentarse como una serie de obstáculos insuperables. Se transforma. Se vuelve el escenario natural de tu transformación, el terreno fértil donde lo que has construido en la intimidad se manifiesta con claridad, con impacto, con autoridad. Este no es un discurso sobre el individualismo extremo, es una advertencia contra la dependencia emocional, esa forma sutil de parálisis que se disfraza de necesidad humana legítima, porque hay una diferencia abismal entre necesitar apoyo y depender de él para funcionar. Todos necesitamos en algún momento una mano, una palabra, un espacio de escucha, pero si conviertes esa necesidad en una condición sine qua non para avanzar, estás construyendo sobre arena, y la vida en su naturaleza impredecible siempre termina sacudiendo ese cimiento. Primer principio: nadie vendrá a salvarte. Esta no es una frase dramática ni una provocación nihilista, es una verdad práctica, empírica, que se confirma una y otra vez en la vida de quienes logran algo duradero. Piensa en cualquier logro significativo que conozcas, un negocio fundado desde cero, un libro escrito contra todos los pronósticos, una recuperación de salud tras un diagnóstico adverso, una relación sanada tras años de desgaste. En el núcleo de cada uno de esos logros hay un momento, y es siempre un momento íntimo, personal, no colectivo, en el que la persona comprendió que no podía esperar a que otro resolviera su problema, que no había un héroe externo en camino, que la responsabilidad última y la capacidad última residía en ella misma. Nadie, por mucho amor que te tenga, puede librar tus batallas por ti. Un padre puede darte consejos, un amigo puede ofrecerte consuelo, un mentor puede señalarte un camino, pero ninguno puede dar el paso por ti. Hay momentos, y todos sin excepción los atravesamos, en los que ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más generosa son suficientes. Porque hay dolores que solo se procesan en soledad: la pérdida de un sueño, el duelo por una versión de ti mismo que ya no existe, la confrontación con un error que cambia tu percepción de quién eres. Hay decisiones que solo tú puedes tomar: dejar un trabajo que te consume el alma, poner un límite que nadie más verá, elegir la verdad incómoda sobre la mentira cómoda. Y hay caminos que solo tú puedes recorrer: el de reconstruir tu autoestima después de años de autocrítica, el de desarrollar una disciplina que nadie te exige, el de perdonar algo que el mundo ya olvidó pero que tú sigues cargando. Cuanto antes aceptes esta verdad, no con resignación sino con la claridad de quien asume su poder, más rápido dejarás de esperar,
Más rápido dejarás de mirar al horizonte buscando señales de rescate. Más rápido te levantarás no porque el dolor haya desaparecido, sino porque habrás decidido que tu avance no está sujeto a la disminución del dolor. Más rápido tomarás el control porque comprenderás que el control no es una ilusión, es una decisión, la decisión de dejar de ser un pasajero en tu propia vida y convertirte en el capitán, incluso, especialmente cuando la tormenta no cesa. Yo viví años esperando. Esperaba que alguien viera el esfuerzo que invertía en proyectos que no daban frutos inmediatos. Esperaba que alguien entendiera la lucha interna que libraba cada vez que elegía la disciplina sobre la comodidad. Esperaba que alguien en mis caídas me tendiera una mano sin que yo tuviera que pedirla. No lo hacía con malicia ni con manipulación. Lo hacía desde un lugar de cansancio legítimo, desde la necesidad humana de sentirse visto, sostenido, validado. Pero esa espera, por comprensible que fuera, me ataba. Me convertía en un rehén de las circunstancias externas. Mi estado de ánimo, mi nivel de energía, mi sentido de propósito fluctuaban según la respuesta o la ausencia de respuesta de los demás, y eso a largo plazo es agotador. Es corrosivo, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance no dependía de mí, sino de que el mundo se alineara a mis necesidades. Hasta que llegó un punto de inflexión. No fue un momento épico, no hubo música de fondo, fue una caída profunda, cotidiana, agotadora, una acumulación de esfuerzos no reconocidos, de esperanzas postergadas, de proyectos que se desvanecían sin razón aparente. Y en medio de esa oscuridad, con una claridad que solo emerge cuando no hay nada más a lo que aferrarse, comprendí, estaba solo, no en el sentido de abandono afectivo, sino en el sentido operativo. Nadie más podía tomar la decisión que debía tomar. Nadie más podía dar el siguiente paso que mi visión requería. Nadie más podía sostenerme en ese abismo porque el abismo era interno, era de significado, de dirección, de identidad. O lo hacía yo o no salía. No había una tercera opción. No había un Deus ex machina en camino. Ese fue mi despertar, el fin de la ilusión del rescate externo, el comienzo de la construcción de una fuerza interna que no dependía de condiciones favorables. Y no fue un despertar agradable, no vino con euforia. Vino con una determinación fría, silenciosa, forjada en el dolor de la comprensión. Comencé a hacer lo que debía hacerse, no cuando sentía que tenía ganas, no cuando había un público potencial, sino porque era lo que debía hacerse. Cumplí con mis compromisos no para mostrarlos, sino porque un compromiso contigo mismo es la forma más sagrada de palabra. Me sostuve por dentro con rutinas mínimas pero inquebrantables, 10 minutos de planificación al amanecer, 1 hora de lectura sin interrupciones, una llamada difícil que debía hacerse aunque por fuera todo pareciera derrumbarse. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en los escenarios brillantes donde la presión social o la expectativa externa te empujan a dar lo mejor. Se forja en la oscuridad, en la intemperie interior, cuando no hay recompensa inmediata, cuando no hay testigo, cuando la única razón para actuar es tu propio respeto por ti mismo. Y esa soledad que al principio me generaba ansiedad, el miedo a equivocarme sin consejo, el temor a perderme sin guía, se convirtió en mi maestra más rigurosa y más leal. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, no el ruido de mis miedos o deseos inmediatos, sino la voz más profunda, la que sabía, incluso en la confusión, cuál era mi norte. Me forzó a preguntarme preguntas incómodas. ¿Qué quiero de verdad, más allá de lo que he sido condicionado a desear? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar, no en términos de tiempo o dinero, sino de comodidad, de aprobación, de certeza, para construir lo que imagino? ¿Qué es lo que ya no puedo seguir postergando, aunque el miedo grite que no es el momento? Me enseñó a confiar en mi juicio, no como una certeza infalible, sino como una capacidad que se fortalece con el uso. A confiar en mi intuición, no como una magia, sino como el fruto de años de experiencia acumulada que el subconsciente procesa más rápido que la mente racional. A confiar en mi capacidad de reconstruirme, no con grandiosidad, sino con la humildad de saber que cada error es un dato, no una sentencia. Segundo principio, deja de mendigar apoyo emocional. Es profundamente humano desear ser comprendido. Es una necesidad básica inscrita en nuestra biología social. Pero hay una línea sutil y crucial entre desear comprensión y necesitarla como condición para actuar. Cruzar esa línea es entregar tu poder, porque cuando conviertes la validación emocional de los demás en el combustible de tu avance, te vuelves vulnerable a la volatilidad inherente a las emociones ajenas. Nadie tiene la obligación de motivarte, nadie está en deuda contigo. Cada persona, por buena que sea, está librando sus propias batallas, gestionando sus propios límites, navegando sus propias inseguridades. Y si esperas que te levanten
cada vez que caes, te quedarás paralizado en el suelo, esperando una mano que puede no llegar, mientras tu oportunidad, esa ventana de tiempo, de energía, de circunstancia favorable, se cierra silenciosamente. Yo lo viví en carne propia. En los primeros años de mi desarrollo profesional, compartía mis metas con entusiasmo, buscando ese aliento que me diera el impulso final. Hablaba de mis caídas con la esperanza de que la comprensión ajena aliviara el peso de la frustración. Exponía mis heridas, mis dudas, mis miedos, esperando empatía, esperando que alguien dijera, sí, entiendo, sigue, vale la pena. Y cuando ese aliento no llegaba, o llegaba de forma tibia, distraída, o peor, cuando venía cargado de escepticismo o consejos no solicitados, me frustraba, me sentía traicionado, como si el mundo me debiera algo que no me daba. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Las personas no están contratadas para sostener mi estado de ánimo. Entender esto no me volvió frío, ni cínico, ni desapegado. Al contrario, me volvió fuerte. Me permitió separar la necesidad legítima de conexión de la dependencia debilitante de la aprobación, porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, no la esperanza, sino la exigencia implícita, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto mis pasos eran míos. Mi motivación ya no dependía de reacciones externas. Me levantaba no porque alguien me dijera que lo hiciera, sino porque yo había decidido que era necesario. Avanzaba no para ser visto, sino porque sabía a dónde iba. El apoyo más poderoso, el más duradero, el que nunca te fallará, no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo día a día con pequeñas victorias de coherencia. Viene del compromiso que sostienes, aunque nadie lo note, porque lo sostienes por integridad, no por reconocimiento. Viene del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque has comprendido que la recompensa es la transformación interna que ese esfuerzo produce, porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, esos días en los que el entusiasmo se ha evaporado, en los que el miedo es tangible, en los que la duda es un murmullo constante, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo fundamental cambia dentro de ti. Te miras en el espejo y ya no ves a alguien que necesita ser rescatado, ves a alguien en quien puedes confiar. Y ese respeto no se compra con gestos grandiosos. Se forja en la soledad, en el cansancio acumulado de hacer lo correcto cuando era más fácil no hacerlo, en la repetición diaria de elegir la disciplina sobre la distracción, sin aplausos, sin likes, sin recompensa inmediata. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor, a la amistad, a las relaciones profundas y significativas. Al contrario, te permite entrar en ellas desde la plenitud, no desde la carencia. Ya no avanzas con la esperanza oculta de ser rescatado, de que la otra persona complete algo que sientes que te falta. Avanzas porque sabes quién eres, porque estás en el proceso de completarte a ti mismo, y esa diferencia lo es todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones, que no las reprima, sino que las reconoce, las comprende y decide no dejar que ellas dicten sus acciones, deja de exigir comprensión como un derecho y empieza a ofrecer estabilidad como un regalo. Ya no necesita en el sentido de carencia. Elige desde la plenitud, ya no pide como quien mendiga, crea desde la abundancia interna, ya no ruega como quien se siente indigno, se sostiene porque se ha demostrado a sí mismo una y otra vez que es digno de confianza. Tercer principio: la queja es la antesala de la rendición. Quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, un desahogo legítimo ante la adversidad, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que un ser humano puede cultivar, porque cada queja es, en esencia, una declaración de impotencia. Es decir, esto me supera, no tengo poder sobre esto, las circunstancias son más fuertes que mi voluntad. Y cuando repites esa declaración día tras día, se graba en tu sistema nervioso. Se convierte en un discurso interno que no solo describe tu realidad, sino que la crea, erosiona tu espíritu, debilita tu identidad, paraliza tu acción. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades en mi entorno, de las injusticias del sistema, de las limitaciones de los demás, de mis propias supuestas carencias. Me quejaba porque me parecía justo, porque en muchos casos tenía razón, pero la queja, por justa que sea, es estéril. Nunca resolvió un solo problema, nunca me dio una sola herramienta nueva, nunca me acercó un centímetro a mis metas. Al contrario, me debilitaba. Me hacía sentir víctima de un mundo hostil, me hacía esperar soluciones externas.
un cambio de gobierno, una inversión milagrosa, una persona iluminada que arreglara lo que yo no podía, y eso me empujaba hacia el cinismo, hacia la resignación, hacia la resignación, hacia la creencia de que nada vale la pena, que nada cambia, que lo mejor es rendirse y buscar pequeños placeres para mitigar el dolor de la existencia. Y en ese estado uno no vive, se sobrevive, se empieza a morir en vida, poco a poco con cada queja que refuerza la narrativa de la impotencia. Hasta que un día, frente al espejo, después de una racha particularmente intensa de autocompasión disfrazada de análisis, me enfrenté con una pregunta brutal, desprovista de justificaciones: ¿cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo mismo por no hacer lo que sé en lo más profundo que tengo que hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas, que son, en el fondo, una forma de evadir la responsabilidad de actuar? La respuesta no fue cómoda. Fue dolorosa, pero fue liberadora, porque me quitó el disfraz cómodo de la víctima y me devolvió el peso, la dignidad y el poder de la responsabilidad total. Decidí en ese momento convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta no con palabras, sino con trabajo, no con discursos, sino con resultados. Empecé a reemplazar cada impulso de queja con una pregunta poderosa, práctica, orientada a la acción. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no por qué no cambia el otro, no cuándo será justo, sino qué está en mi poder hacer aquí y ahora con los recursos que tengo para mejorar esta situación, aunque sea en un 1%, y esa pregunta repetida todos los días en cada situación de frustración me transformó. Porque donde antes veía muros impenetrables, empecé a ver rutas posibles, aunque fueran estrechas y empinadas. Donde antes sentía rabia impotente, empecé a sentir un impulso claro hacia la acción. Donde antes quería rendirme y esperar a que las condiciones cambiaran, empecé a tomar decisiones, por pequeñas que fueran, que me devolvían el control. Me convertí en protagonista de mi propia historia, en creador activo de mi realidad, en alguien que ya no espera a que el mundo se adapte a sus deseos, sino que actúa para moldear su entorno desde la posición en la que se encuentra. Y en esa acción silenciosa, constante, incómoda a veces, empecé a recuperar el respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja, pierde dignidad, se presenta como alguien que está a merced de las circunstancias. Pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, con duda, con un cansancio que parece insuperable, se eleva, se afirma. Demuestra ante sí mismo y ante el mundo que es más grande que sus circunstancias. La vida sigue siendo difícil, las injusticias no desaparecen mágicamente, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás arrodillado ante la dificultad esperando que pase. Estás de pie en movimiento, construyendo paso a paso la vida que mereces. Cuarto principio: la disciplina verdadera se forja en la intimidad. Es relativamente fácil ser cumplido, puntual, disciplinado cuando hay estructuras externas que te exigen hacerlo: un jefe que revisa tu trabajo, un profesor que pone fechas límite, un entrenador que cronometra tus repeticiones, un socio que depende de tu contribución. Esa es la disciplina de la supervivencia social, la que todos aprendemos en la escuela y en los primeros empleos, pero cuando esas estructuras desaparecen, cuando eres tu propio jefe, tu propio entrenador, tu propio evaluador, ahí se revela tu verdadera fortaleza. Ahí, en ese espacio de libertad aparente donde no hay consecuencias externas inmediatas por fallar, se define de qué estás hecho. El verdadero crecimiento, el que transforma tu identidad y no solo tus resultados, ocurre en la intimidad. En ese espacio sagrado donde nadie te ve, pero tú sabes con una claridad cristalina si cumpliste con lo que te prometiste a ti mismo. Yo me di cuenta de que mientras tuviera figuras de autoridad externas, me mantenía en línea, pero en los periodos de transición, cuando trabajaba por mi cuenta, cuando dependía solo de mi palabra, mi fuerza parecía evaporarse. Me prometía levantarme temprano y seguía en la cama. Trazaba planes detallados y no ejecutaba ni la tercera parte. Me fallaba a mí mismo y como nadie lo notaba, me excusaba con facilidad. Es que hoy no tenía energía, es que estaba muy estresado, es que no era el momento, pero sí había alguien que lo notaba, yo, y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba. No era la acción en sí lo que más dañaba, todos tenemos días malos, sino la traición silenciosa a mi propio código interno, porque puedes engañar a todos los demás durante un tiempo, pero vivir contigo mismo, sabiendo que no estás haciendo lo que sabes que debes hacer, es una condena silenciosa, un peso que se acumula hasta que corrompe tu autoimagen.
Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema de control, en mi propio líder interno. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo en distracciones, nadie iba a exigirme compromiso con mi visión. Todo eso debía nacer, con fuerza y consistencia, de mí. Y cuando esa conciencia se instala, cuando dejas de ver la disciplina como una imposición externa y la entiendes como una expresión de tu propio respeto por ti mismo, cambia por completo tu forma de moverte en el mundo. Dejas de actuar para cumplir con las expectativas de los demás. Empiezas a actuar para no traicionarte a ti mismo, porque tu palabra contigo mismo se vuelve sagrada. Es el contrato más importante que firmas cada día. Y si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te esté mirando ni porque haya una recompensa visible en el horizonte. Lo haces porque tú lo dijiste y eso para ti es suficiente. Ese tipo de disciplina no se enseña en un seminario, no se aprende leyendo un libro, se construye día a día, con decisiones incómodas, con la repetición constante de elegir lo que sabes que es correcto, sobre lo que es fácil o placentero en el momento. Es incómodo, sí, a veces profundamente doloroso, porque implica enfrentar tus propias excusas, tus propios miedos, tu propia pereza. Pero es, al mismo tiempo, profundamente liberador, porque llega un punto, y es un punto de inflexión real, donde ya no necesitas estructuras externas para mantenerte en el camino. Ya no necesitas que nadie te corrija, porque tu propio sistema interno es más exigente y más justo que cualquier autoridad externa. Ya no te detiene la pereza porque has entrenado a tu mente para reconocerla como una señal de que estás a punto de crecer, no como una orden de detenerte. Ya no te dispersa la emoción pasajera, porque has aprendido a observarla sin ser arrastrado por ella. Ya no necesitas motivación, porque has comprendido que la motivación es efímera. Lo que necesitas es recordar quién eres, cuál es tu propósito y actuar en coherencia con eso, independientemente de cómo te sientas en el momento. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia. Que actúa aunque no tenga ganas, porque entiende que las ganas son un lujo, no un requisito, que cumple aunque nadie lo vea, porque su estándar interno es más alto que cualquier expectativa externa. Que avanza aunque esté absolutamente solo, porque su compromiso es con algo más grande que la aprobación de los demás, es con su propia integridad. Quinto principio, la validación interna es la única que no puede ser arrebatada. Uno de los errores más comunes y más costosos que cometen las personas en su camino hacia el crecimiento es creer que necesitan que alguien más les confirme que su camino es válido, que sus esfuerzos valen la pena, que su visión es realista. Pero mientras busques validación fuera de ti, seguirás siendo frágil, porque la validación ajena es por su propia naturaleza volátil, inconsistente y limitada por la perspectiva, los miedos y las propias heridas no sanadas de quien la emite. Si no aprendes a ser tu propia fuente de validación, estarás a merced de las opiniones de cualquiera que pase por tu camino, y tu sentido de valor fluctuará como una hoja al viento. Yo viví años en esa trampa, esperaba con ansiedad un bien hecho, un te admiro, un vas por buen camino. Cuando llegaba me sentía invencible, lleno de energía, listo para conquistar el mundo. Pero cuando no llegaba, o peor aún, cuando llegaba en forma de duda, de crítica velada, de consejos no solicitados que en el fondo cuestionaban mi dirección, me desinflaba. Empezaba a dudar de decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Replanteaba estrategias que estaban dando resultados solo porque alguien cuya opinión yo sobrevaloraba expresaba escepticismo. Y ahí comprendí la raíz del problema. No era que los demás no vieran mi valor, era que yo mismo lo ponía en duda, porque no me bastaba con saber en lo más íntimo que lo que hacía era correcto. Necesitaba que otros me lo dijeran para creerlo. Hasta que, en medio de una noche de profunda frustración, me hice una pregunta que cambió todo. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser al final de este camino? ¿Uno que camina con la convicción serena de saber que está en su verdad? ¿O uno que necesita ser constantemente aplaudido para sentirse seguro de dar el siguiente paso? Esa noche fue el inicio de una nueva versión de mí mismo. La versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad cada día, no para juzgarme, sino para evaluar con claridad. ¿Fuiste coherente con tus valores hoy? ¿Diste lo mejor de ti en las situaciones que se presentaron? ¿Te moviste con propósito o te dejaste arrastrar por la reacción? Y si la respuesta era un sí honesto, no perfecto, pero honesto, entonces no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía, y eso era suficiente, era más que suficiente, era indestructible.
Porque cuando tu estándar interno, tu brújula moral, tu sentido de propósito, tu código de integridad es más fuerte, más claro y más constante que cualquier opinión externa, ya no te frenas por el miedo al juicio, ya no te contaminas con las dudas ajenas, ya no te diluyes intentando encajar en moldes que no fueron hechos para ti, te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Y no fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un entrenamiento diario, minucioso, a veces doloroso, aprender a reconocer mis propios avances aunque fueran pequeños y nadie los celebrara, aprender a sostener mi visión con firmeza aunque el mundo no la entendiera o peor, la ridiculizara. Aprender a caminar con la frente en alto, no por arrogancia, sino por la paz profunda que surge de saber que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto por las razones correctas. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, porque tu valor no depende de ser visto. Buscas estar en paz contigo, porque esa paz es la única moneda que realmente tiene valor en el largo plazo. Y esa paz no se negocia, no se compra con logros externos. Se construye con la coherencia diaria entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Sexto principio: la velocidad de tu reacción al fallo define tu destino. No con palabras bonitas, no con discursos internos de consuelo que suavizan la herida pero no la sanan, sino con acción inmediata, con pasos firmes, con decisiones que rompen el ciclo de la autocompasión. Porque entendí con una claridad que solo da la experiencia repetida, que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte te sientas, cuánta claridad tengas sobre tu propósito, vas a caer. Vas a fallar. Vas a tener días o semanas o meses en los que traiciones lo que dijiste que harías. Vas a romper tu rutina. Vas a dejarte llevar por el impulso, por el miedo, por el cansancio acumulado, y ahí, justo ahí, en ese momento de fractura, se define si estás comprometido de verdad con tu crecimiento o si tu compromiso es solo una motivación temporal sujeta a las condiciones favorables. Cualquiera puede ser fuerte, disciplinado, enfocado, cuando todo fluye, cuando los resultados llegan, cuando el entorno es propicio. Pero el verdadero carácter se revela después del error. Se revela en la forma en que respondes a la caída. Yo solía castigarme con una hazaña implacable cuando fallaba. Un día perdido no era un día perdido, era una prueba irrefutable de mi debilidad. Una mala decisión no era un error de juicio, era una confirmación de que nunca iba a cambiar, de que esto no era para mí. Y esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error en sí, porque en vez de corregir con madurez, me golpeaba con vergüenza hasta quedar paralizado, atrapado en un bucle de autocrítica que me alejaba aún más del camino. Hasta que entendí una verdad liberadora: cada minuto que invierto en lamentarme, en justificarme, en rumiar el error, es un minuto menos que invierto en corregirlo, en aprender de él, en volver al camino. El verdadero guerrero no es el que no cae, eso es imposible, es el que se levanta sin dramatizar, sin perder tiempo, en la autocompasión, con la claridad de que el error no es el final, sino un punto de datos en el proceso. Fue ahí donde cambié radicalmente mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba por qué volví a hacerlo, qué tengo de malo. Preguntas que solo profundizan la herida y no ofrecen solución, sino qué hago ahora en los próximos 5 minutos para volver al camino. ¿Qué acción mínima, concreta, puedo tomar para reafirmar mi compromiso? Ya no me decía soy débil, soy un fracaso, sino me descuidé, perdí el enfoque. Pero aquí estoy otra vez. Voy a empezar de nuevo, desde este punto, porque aprendí a perdonarme sin aflojar los estándares, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión porque soy humano, sí, pero también con exigencia, porque soy responsable, porque no necesito que me abracen cuando fallo, necesito que me levante, que actúe, que vuelva a mostrarme a mí mismo, con hechos, no con palabras, que soy más grande que mi error. Convertí este principio en una rutina inquebrantable. Cada vez que me caigo tengo una regla: levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso, no lo pienses, no lo debatas con tu mente, que en ese momento solo sabrá ofrecer excusas. Hazlo, envía ese correo que pospusiste, haz los 10 minutos de ejercicio que saltaste, escribe las 3 líneas del proyecto que abandonaste, porque cuanto más rápido actúes, menos espacio le das a la culpa para instalarse, y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión, que es la verdadera enemiga del progreso. No te digo que ignores tus emociones, el dolor, la frustración, la decepción son reales y necesitan ser sentidos, pero te digo que no las conviertas en excusas para la inacción, porque si el dolor se vuelve justificación, vas a quedarte ahí, atrapado en el pasado, mientras la vida sigue su curso sin ti, y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo.
Séptimo principio, la acción sin motivación es la esencia del liderazgo personal. Si tu acción depende de cómo te sientes en un momento dado, entonces tu vida está secuestrada por tus estados emocionales. Y los estados emocionales son, por definición, traicioneros. Hoy estás inspirado, lleno de energía, viendo oportunidades en cada esquina. Mañana estás roto, agotado, convencido de que nada vale la pena. Hoy estás eufórico por un pequeño avance. Mañana no quieres levantarte de la cama, abrumado por la magnitud de lo que falta por hacer. Si no aprendes a actuar sin motivación, vas a vivir atrapado en una montaña rusa emocional donde tú nunca decides el rumbo. Siempre decide tu estado de ánimo del momento. Durante mucho tiempo yo esperaba sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no estoy con energía, mejor dejo esto para mañana cuando esté más enfocado, o no quiero forzarme ahora porque si no lo haré mal y eso me desmotivará más. Y detrás de todas esas frases aparentemente razonables había una sola cosa: miedo. Miedo al esfuerzo sostenido, miedo a sentir la incomodidad que siempre acompaña al crecimiento real, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos en los que todo dentro de mí gritaba: no hagas nada, descansa, deja que pase. Pero aprendí algo brutalmente claro, algo que separa a quienes construyen vidas extraordinarias de quienes solo las sueñan. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que verdaderamente valga la pena. Porque lo que vale la pena, construir un legado, sanar heridas profundas, dominar una habilidad compleja, crear algo que impacte a otros, requiere atravesar valles de aburrimiento, de frustración, de duda, de cansancio extremo, y si esperas a que la motivación llegue para entrar en esos valles, nunca llegarás a la otra montaña. Fue entonces cuando me hice una promesa irrevocable: voy a actuar igual, me sienta como me sienta, no porque sea un robot insensible a las emociones humanas, porque soy profundamente humano, sino porque mi compromiso con mi visión, con mis valores, con la persona en la que he decidido convertirme, está por encima de mi estado emocional pasajero. Mis metas valen más que mi pereza del momento, mis sueños merecen más que mi excusa más convincente. Desde ese día empecé a tomar decisiones basadas en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo le pidiera descanso, se levantaba y cumplía con su rutina mínima, que aunque la mente le gritara excusas elaboradas, seguía adelante con la acción planificada, que aunque el alma estuviera en silencio, en un estado de aparente vacío, caminaba, porque el movimiento mismo a veces es lo que reactiva el alma. Y algo poderoso empezó a pasar. Al principio el esfuerzo era frío, mecánico, sin la chispa de la inspiración, sin la recompensa inmediata del entusiasmo, pero con el tiempo, con la repetición constante de elegir la acción sobre el estado emocional, esa repetición me dio una confianza que nunca antes había sentido. Una confianza no basada en los resultados externos, sino en la evidencia interna irrefutable. He demostrado una y otra vez que ya no soy esclavo de mis impulsos. Puedo actuar con dolor, con cansancio, con miedo, y aún así avanzar. Y eso no es solo disciplina, es libertad, es respeto, es liderazgo interno en su forma más pura. Cuando haces lo que debes, en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas por dentro. Te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto, ¿tengo ganas? Me pregunto, ¿tengo palabra? Porque la motivación va y viene con las mareas. Pero la disciplina, la verdadera, la que nace de la integridad, permanece. Es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Es la que te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, entonces has cruzado el umbral que muy pocos cruzan, el umbral de los que no esperan a que las condiciones sean ideales, sino que crean las condiciones con su acción constante. No busco inspiración para comenzar. Encuentro inspiración en el simple, poderoso hecho de no haberme rendido, porque al final del día lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar, con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar. Porque mientras los demás esperan a que llegue la motivación, yo ya estoy trabajando, en silencio, sin ruido, sin pausa. Octavo principio: la incomodidad es el precio de entrada al siguiente nivel. La incomodidad no es un enemigo que deba evitarse a toda costa. Es el espacio exacto, el terreno áspero y poco atractivo donde se produce el crecimiento real. Pero vivimos en una cultura que ha elevado el confort al nivel de un derecho humano fundamental, que glorifica la gratificación instantánea y entrena a las personas, desde la más tierna infancia, a evitar cualquier tipo de dolor, frustración o esfuerzo sostenido. Y mientras más evitas lo incómodo, más débil te vuelves, más dependiente, más incapaz de sostener una visión a largo plazo.
Yo solía evadir todo lo que me generaba incomodidad. Cuando una conversación requería sinceridad y podía generar conflicto, me callaba y guardaba el rencor. Cuando una tarea se volvía pesada, monótona, exigente, la postergaba indefinidamente buscando algo más inspirador. Cuando una rutina requería repetición constante, y la repetición por definición es aburrida, me aburría y saltaba a la siguiente novedad, buscando esa chispa de emoción que me volviera a sentir vivo. Vivía en la superficie saltando de una estimulación a otra, y mientras más evitaba lo difícil, más frágil, más reactiva, más dependiente de las circunstancias externas se volvía mi psique. Hasta que un día me harté de ser frágil. Me harté de sentir que cualquier viento, cualquier crítica, cualquier contratiempo podía hacerme tambalear. Y decidí con una determinación fría quedarme en el esfuerzo, quedarme en el dolor, quedarme en la tarea monótona, quedarme en la conversación incómoda, quedarme en la verdad que duele, sin salir corriendo, sin anestesiarme con distracciones, con entretenimiento, con justificaciones, y descubrí algo brutal: la incomodidad es una maestra, no es punitiva, es pedagógica, te revela con una claridad implacable lo que te falta: paciencia, coraje, habilidad, compasión. Te enfrentas sin concesiones con lo que has estado evadiendo: una responsabilidad no asumida, un límite no puesto, un error no corregido. Y si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras, si aguantas la presión, algo dentro de ti cambia, se forja una nueva identidad, porque el que se sienta en su incomodidad sin buscar una salida inmediata se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo externo. Ya no necesita que la vida sea fácil, él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicar esto sistemáticamente en todos los ámbitos de mi vida. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual, aunque solo fueran 10 minutos. Cuando me invadía la ansiedad, no la tapaba con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí observándola, sintiéndola, permitiéndole fluir sin identificarme con ella. Cuando algo me dolía, una crítica justa, una pérdida, un error, no lo escondía con frases de motivación barata o con victimismo, lo sentía, lo atravesaba, le permitía cumplir su ciclo y salía del otro lado no intacto pero transformado. Cada vez que salía del otro lado de la incomodidad me sentía más dueño de mí mismo, porque ya no estaba huyendo, ya no necesitaba que la vida me protegiera de los desafíos, yo me estaba fortaleciendo desde dentro, construyendo una musculatura interna capaz de sostener el peso de la existencia sin quebrarse. Este hábito cambió mi umbral del dolor, no en el sentido de insensibilidad, sino en el sentido de resiliencia. Lo que antes me desbordaba ahora apenas me sacude, lo que antes me paralizaba ahora me activa, porque he aprendido que todo lo que verdaderamente vale la pena está escondido detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman relaciones, los hábitos que moldean carácter, los procesos que generan resultados extraordinarios, todos se sienten incómodos al principio, pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de no salir huyendo, de respirar en el fuego, te conviertes en un hombre que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no busca sentirse bien como condición para actuar, que busca hacer lo correcto, lo necesario, lo que construye, aunque no sea placentero en el momento. Hoy vivo con una convicción firme, forjada en la experiencia: si duele es porque importa, si incomoda, estás en el borde exacto de tu siguiente nivel, y si tienes el valor de no huir, de aguantar, de avanzar, aunque sea 1 centímetro, ese nivel se rompe, porque la incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la prueba, es la puerta que todos quieren evitar, y por eso solo unos pocos logran cruzarla. Pero si tú eliges quedarte ahí, aguantando, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti mismo que no sabías que existía. Y esa versión ya no huye, ya no se rinde, ya no se esconde, solo avanza, aunque duela, especialmente si duele, porque ahí, en el corazón de la incomodidad, es donde reside la libertad real. La libertad de no ser esclavo de tus impulsos, de tus miedos, de tu necesidad de comodidad constante. 9º principio: la libertad nace cuando dejas de necesitar ser entendido. En el camino del crecimiento real, auténtico, no el del crecimiento superficial que busca aprobación, vas a ser incomprendido, vas a ser criticado,
vas a ser malinterpretado, tus decisiones, especialmente las que te alejan de la norma, las que priorizan tu visión a largo plazo sobre el placer inmediato, serán vistas como excesivas, como radicales, como una señal de que te estás perdiendo de la vida. Y si no estás preparado para cargar con esa incomprensión, si tu sentido de valor depende de que los demás vean la lógica de tus elecciones, vas a terminar aflojando, vas a bajar tus estándares, vas a adaptarte al molde mediocre que la mayoría espera que llenes solo para recuperar la sensación de pertenencia, de ser normal. Durante mucho tiempo yo traté de explicar mis decisiones, traté de convencer a los demás de que mi proceso, mi disciplina, mis límites, mi enfoque extremo valían la pena. Esperaba que me dijeran, tienes razón, te admiro. Yo haría lo mismo si tuviera tu fuerza, pero no pasaba. Lo que recibía con frecuencia era burla disfrazada de preocupación, duda expresada como consejo, cuestionamiento velado como realismo. Me decían que me estaba perdiendo de la vida, que estaba exagerando, que me estaba aislando, que nadie es una isla. Y eso dolía profundamente. Hasta que comprendí la raíz del dolor, lo que dolía no era su incomprensión. Era mi necesidad de aprobación, era la creencia subyacente de que, si no me entendían, entonces quizás yo estaba equivocado. Ese fue el quiebre, el momento en que solté la cuerda. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más liviano, porque empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar cada paso, a sostener mi rutina sin tener que justificar por qué necesitaba ese tiempo para mí. A decir no sin dar mil razones, porque mi paz interior no depende de que alguien entienda mi camino, depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que he elegido, no a lo que otros esperan de mí. Empecé a hablar menos de lo que iba a hacer, a mostrar menos de lo que estaba construyendo, a guardar silencio cuando me preguntaban, ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesitaba convencer a nadie. La seguridad no venía de la validación externa, sino de la coherencia interna. El que entienda que acompañe con respeto y sin intentar cambiar mi dirección. El que no entienda que mire desde lejos, sin juzgar, sin intentar arrastrarme de vuelta a la mediocridad cómoda. Pero mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación, porque cuando uno se vacía explicando su vida, justificando cada elección, termina viviendo una vida que no eligió, sino que fue moldeada por el miedo al juicio ajeno. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé, la libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar, porque no estoy en esta vida para ser entendido. Estoy para cumplir una misión, para expresar un potencial único, para dejar una huella que solo yo puedo dejar. Y esa misión con frecuencia te deja solo, pero no importa, porque es en esa soledad elegida, no impuesta, donde uno se afila, donde uno se afila, donde uno se vuelve imponible, donde se forja el carácter que no necesita validación externa, solo dirección clara, coraje constante y disciplina inquebrantable. Hoy vivo con una regla simple, no escrita pero inquebrantable. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie, no pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro, no gasto energía emocional en convencer a quien no quiere ver, o no puede ver, o no está listo para ver, solo sigo, en silencio, en paz, con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo al qué dirán. Y esa fuerza, aprendí, se conquista no buscando compañía, sino caminando solo, no evitando el pensamiento profundo, sino pensando con claridad, no viviendo para los demás, sino viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda. Especialmente si nadie lo entiende, porque ese es el signo inequívoco de que ya estás viviendo desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. 10º principio, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Esta no es una afirmación mística ni una frase de autoayuda vacía, es la conclusión lógica, inevitable de haber transitado los 9 principios anteriores. No está en tus circunstancias actuales, por limitadas que parezcan. No está en tus contactos, por escasos que sean. No está en tus recursos externos, por insuficientes que te parezcan hoy. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, que no es una emoción, sino una capacidad entrenable. En tu voluntad de sostenerte, de mantenerte en el camino, de cumplir tu palabra contigo mismo, aún y especialmente cuando no tengas nada más a lo que aferrarte. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, no solo físicamente, sino existencialmente.
Cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive con palabras bonitas, cuando estás ahí en el silencio enfrentando tus miedos más profundos, tus excusas más convincentes, tu cansancio más abrumador, y eliges seguir, no porque sea fácil, nunca lo es, no porque alguien te esté mirando, probablemente no haya nadie, sino porque has tomado una decisión irrevocable, no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió el día que dejé de esperar algo afuera. Dejé de esperar condiciones ideales, el momento perfecto, el dinero suficiente, la seguridad total. Dejé de esperar que el entorno cambiara para adaptarse a mis sueños. Dejé de esperar que alguien me eligiera, me entendiera, me ayudara a cargar con la responsabilidad de mi propio destino. Y me enfrenté con la mirada fija y sin pestañear, con la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora que existe: si quiero algo lo construyo, si me duele algo lo transformo, si me falta algo lo busco, lo aprendo, lo desarrollo, si me caigo me levanto. Nadie va a venir, nadie va a tomar esa responsabilidad por mí. Cuando tomas esa verdad con las dos manos, cuando la haces parte de tu identidad, no como una creencia intelectual, sino como una certeza operativa que guía cada decisión, algo se despierta dentro de ti, una fuerza antigua, primordial, que no depende de las circunstancias. Te vuelves de forma gradual pero irreversible, imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con una urgencia tranquila, no desesperada, sino consciente del tiempo limitado que tenemos. Dejé de perder el tiempo en cosas que no sumaban a mi visión central. Corté sin drama lo que me drenaba energía, atención, propósito. Trabajé con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso, sin buscar testigos, porque comprendí que el trabajo verdadero se hace en la oscuridad, antes de que la luz del reconocimiento llegue. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, solitario en muchos tramos y exigente más allá de lo que la comodidad permite, pero también sabe con una certeza que no admite dudas que es completamente transformador, porque mientras todos buscan compañía para hacer el viaje más llevadero, atajos para evitar el esfuerzo, fórmulas rápidas para saltarse el proceso, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en la soledad decidida, el del que se cae y sin ayuda se levanta, el del que no espera un milagro externo, sino que se convierte con su acción constante en el milagro. Sí, duele. Habrá noches donde el cansancio sea tan profundo que cueste creer que puedas dar un paso más. Días en los que sientas que no tienes nada más que dar. Momentos en los que mires a tu alrededor y no veas a nadie que esté en la misma frecuencia, que entienda la magnitud de lo que estás construyendo. Pero en esos momentos precisos, no en los de euforia, sino en los de agotamiento extremo, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque el miedo sea una presencia tangible, vas a descubrir lo que el mundo, en su afán por venderte soluciones externas, nunca te enseñó. Tú puedes con todo. No porque seas perfecto, porque estás decidido. No porque tengas todas las respuestas, porque actúas desde la verdad que conoces hoy y estás dispuesto a corregir el rumbo mañana. No porque necesites aplausos, porque vives con integridad y esa integridad es tu brújula, tu faro, tu recompensa. Ese es el momento en que dejas de ser alguien que espera ser rescatado y te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón para continuar. Ya no necesitas compañía constante, porque has aprendido que la soledad, cuando es elegida con conciencia, se vuelve tu aliada más poderosa. Porque entiendes que si puedes confiar en ti mismo, si puedes sostenerte a ti mismo, entonces puedes con todo lo que la vida te ponga enfrente. Y eso es libertad, eso es poder, eso es madurez suprema. El mundo puede temblar con crisis económicas, sociales, personales. Las personas pueden venir e irse con sus propias agendas y limitaciones. El entorno puede derrumbarse, cambiar, volverse hostil. Pero tú, si has construido esta fuerza interna, tú sigues firme, porque ya no estás dependiendo. Estás decidiendo, ya no estás deseando. Estás ejecutando, ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que cambia su vida, no el que tiene las mejores condiciones, sino el que se forja en las peores. El que luchó solo, no por elección inicial, sino por necesidad, y descubrió en esa lucha su verdadero poder. El que no esperó nada porque entendió que esperar es una forma de rendición. El que no se rindió, no porque no tuviera razones, sino porque tenía un propósito más grande que cualquier obstáculo. El que eligió, con cada paso, con cada decisión, ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino.
Y cuando llegas ahí, cuando esa fuerza interna se vuelve tu estado natural, no un esfuerzo, ya no hay vuelta atrás, porque lo has entendido no como una idea, sino como una experiencia vivida, todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio, la duda, la incomodidad y seguir. Hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.